Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La Academia Militar de Westlock era un lugar de orden y disciplina. Cada mañana, los cadetes desfilaban con uniformes impecables, botas lustradas y rostros orgullosos, como si ya llevaran sobre sus hombros el peso de un futuro glorioso. Las paredes resonaban con los pasos de los desfiladores, los gritos de los instructores y el sonido metálico de los rifles de entrenamiento. Pero en medio de esta energía marcial, había una figura que destacaba. Un anciano, encorvado por la edad, empujaba su carrito de limpieza por los pasillos. Se llamaba William Harris. Su cabello canoso se estaba raleando, su espalda encorvada delataba un cuerpo desgastado, y sus manos mostraban las cicatrices del tiempo. Su camisa azul pálido siempre le quedaba grande, sus guantes manchados de cloro y polvo. Para los cadetes, no era más que un simple conserje. Y es precisamente por eso que fue el blanco de sus risas. «Oye, viejo, se te olvidó una esquina», gritaba a menudo Brian Cooper, un cadete arrogante al que le gustaba hacerse el importante. «¿Estás seguro de que no le hiciste la guerra a las telarañas?», añadió su amigo Michael Turner, provocando estallidos de risa. Cada insulto resonaba por los pasillos. Harris nunca respondió. Simplemente continuó su trabajo, en silencio, como si se hubiera vuelto inmune a la humillación. Pero a veces, un brillo extraño cruzaba por sus ojos, una intensidad que desconcertaba brevemente a quienes la habían provocado. Luego se desvanecía al instante, reemplazada por la apariencia anodina de un anciano invisible. Para los cadetes, él no era nada. Para los oficiales, él era simplemente un empleado de servicio. Pero detrás de su silencio, Harris llevaba dentro una verdad que ninguno de ellos se hubiera atrevido a imaginar. El día que el general Richard Coleman, director de la academia, entró al salón principal, todo cambió. Los cadetes se quedaron paralizados. El general caminó lentamente entre las filas hasta que vio al anciano conserje, ocupado limpiando el suelo. Para asombro de todos, Coleman se detuvo, lo miró fijamente a los ojos y dijo con voz clara: «Buenos días, comandante Harris». Un pesado silencio cayó sobre la sala. Los cadetes, atónitos, intercambiaron miradas incrédulas. ¿El viejo conserje, un comandante? Acababan de darse cuenta de que se habían burlado no solo de un anciano, sino de un antiguo héroe del ejército. Apenas había amanecido en la Academia Militar de Westlock. En el amplio patio interior, los cadetes ya se alineaban para el entrenamiento matutino. El agudo silbato de un instructor resonó en el aire, seguido del rítmico repiqueteo de botas sobre el cemento. Dentro del edificio principal, comenzó otro ritual, el de la burla. En el salón, se veía al viejo William Harris avanzando lentamente, escoba en mano, arrastrando su cubo de agua tibia. Sus pasos pesados, gestos cansados y silencio parecían irritar tanto como divertir a los jóvenes soldados. Brian Cooper, alto, rubio y de sonrisa arrogante, fue el primero en lanzar un dardo. «Entonces, viejo Dust, ¿llegas tarde otra vez? A este paso, estaremos caminando por el suelo antes de que termines tu ronda». A su lado, Michael Turner, su inseparable amigo, continuó, estallando en carcajadas. «¿Crees que lo hace a propósito? Quizás esté practicando limpiar campos de batalla». Los demás cadetes, ya instalados en el pasillo esperando su llamada, estallaron en carcajadas. Sus risas resonaron por los pasillos, mezclándose con el chirrido de las escobas en el suelo. Pero Harris, como de costumbre, no respondió. Levantó la vista un instante, clavando en Brian una mirada profunda. Una mirada oscura, cargada de una extraña intensidad, que instintivamente hizo que el joven retrocediera un paso. Luego, sin decir palabra, Harris reanudó su trabajo, recogiendo lentamente los papeles que habían caído al suelo. «¿Lo ves?», susurró Michael. «Ni siquiera puede defenderse». «Un verdadero cobarde», añadió Brian con desprecio. Para la mayoría de los cadetes, el viejo conserje era solo una distracción diaria. Pero había alguien en ese grupo que nunca reía.
Daniel Miller, un cadete serio, de cabello oscuro y ojos claros, solía guardar silencio cuando los demás se burlaban de él. Esa mañana, como siempre, observaba a Harris con cierta inquietud. Se acercó a Brian y le dijo en voz baja: «Deberías parar con eso». Brian levantó una ceja. «¿Por qué? ¿Lo estás defendiendo ahora?» «No, pero míralo bien. Tiene algo especial. No es un simple barrendero». Michael se echó a reír. «Ay, escucha a este filósofo. Tiene algo». «Sí, seguro que tiene una colección de escobas en el armario». Todos reanudaron la risa. Daniel, por su parte, apartó la mirada. No tenía pruebas, pero sabía una cosa: había una profundidad en los ojos del viejo Harris que nunca había visto en ningún simple conserje. Y esta intuición, como pronto descubriría, no era un error. El día transcurría en la Academia Westlock. Tras el entrenamiento matutino, los cadetes se reunían en la sala de estudio. Las paredes lucían retratos de grandes oficiales, generales, comandantes, héroes condecorados cuyos nombres aún resonaban en la historia militar. Sentado en su escritorio, Daniel Miller tenía problemas para concentrarse. No dejaba de recordar la mirada del viejo Harris, esa mirada pesada, casi intimidante, que instintivamente había obligado a Brian a retroceder. No podía quitarse esa sensación. Brian, sentado detrás de él, arrojó una bola de papel que aterrizó en su escritorio. «Entonces, Daniel, ¿sigues soñando con el abuelo de la escoba?» La risa estalló a su alrededor. Michael, riendo, añadió: «Ten cuidado, podría adoptarte y enseñarte a limpiar el baño». Daniel se giró bruscamente, sus ojos brillaban de ira. «No entiendes nada. Este hombre no es solo un conserje». Se hizo un silencio relativo, los cadetes se sorprendieron al verlo alzar la voz. Pero Brian respondió de inmediato, con burla: «¿De verdad? ¿Y qué es entonces? ¿Un espía encubierto con una escoba a control remoto?» Algunos de ellos estallaron en carcajadas. Daniel meneó la cabeza con disgusto. Mientras tanto, Harris entró silenciosamente en la habitación, con su carrito crujiendo tras él. Recogió papeles que se habían caído al suelo y vació las papeleras, sin siquiera levantar la vista. Sin embargo, Daniel notó algo: cada vez que pasaba junto a los retratos de los generales, su expresión cambiaba. Una sombra cruzó sus ojos, como si conociera esos rostros personalmente, o como si guardara recuerdos que prefería olvidar. Cuando Harris se agachó para recoger una hoja arrugada, Daniel se atrevió a hablarle. «Señor Harris». El anciano levantó la cabeza sorprendido. Los cadetes dejaron de reír por un momento. «¿Sí?», respondió con una voz ronca, profunda, casi entrecortada. Daniel dudó y luego preguntó suavemente: «¿Alguna vez has sido soldado?» Se hizo el silencio. Brian miró al cielo y suspiró. «Oh no, aquí vamos de nuevo». Harris miró fijamente a Daniel. Su mirada era penetrante, pero no hostil. Tras unos segundos que parecieron eternos, respondió: «Sí, usé uniforme. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hoy llevo el que ven aquí». Y sin añadir nada, volvió a coger su escoba. La risa se reanudó detrás de Daniel, pero menos fuerte que antes. Incluso Brian parecía preocupado, aunque intentó disimular su incomodidad. Para Daniel, ya no había ninguna duda: este anciano ocultaba una historia. Y estaba decidido a descubrirla. A la mañana siguiente, los cadetes estaban reunidos en el gran salón esperando la inspección. El ambiente estaba cargado de tensión, pues se rumoreaba que el general Richard Coleman, director de la academia, haría una visita sorpresa. Los cadetes se ajustaron los uniformes, algunos ensayando discretamente su saludo reglamentario, otros secándose el sudor de la frente. Brian, fiel a su estilo, susurró con una sonrisa burlona: «Si el general ve a nuestro conserje, seguramente le dará una medalla por los servicios prestados al trapeador». Michael se echó a reír,
mientras Daniel apretaba los dientes. Entonces un repentino silencio cayó sobre la sala. La gran puerta se abrió y entró el general Richard Coleman, flanqueado por 2 oficiales superiores. Su imponente estatura, su cabello canoso impecablemente peinado y su mirada fría inspiraban respeto. Todos los cadetes se pusieron firmes al instante, con las manos cruzadas sobre la frente. El general avanzaba lentamente, sus botas resonando en el suelo pulido. Pasó frente a cada fila, examinando los uniformes y corrigiendo posturas con una simple mirada. Entonces, de repente, su ritmo se hizo más lento. Su mirada no se posó en un cadete, sino en la figura del viejo Harris, ocupado limpiando una mancha de agua cerca de la entrada. Se hizo un silencio sepulcral. Todos esperaban un comentario mordaz, quizás incluso una reprimenda por haber obstaculizado la inspección. Pero para asombro de todos, el general Coleman esbozó una leve sonrisa. Se acercó a Harris, y su voz, habitualmente autoritaria, se tornó casi cálida. «Ha pasado mucho tiempo. Comandante Harris». Los cadetes pensaron que habían escuchado mal. Los ojos de Brian se abrieron de par en par. La mandíbula de Michael cayó, incapaz de pronunciar una palabra. Harris levantó lentamente la cabeza. Su mirada cansada se cruzó con la del general. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El anciano no dijo nada, pero un respeto silencioso se extendió entre ellos, como un secreto compartido que nadie más podía entender. Coleman colocó una mano firme sobre el hombro del viejo conserje. «Deberías estar en los libros de historia de esta academia, no fregando sus pasillos». Harris esbozó una sonrisa débil, casi imperceptible. «El pasado pertenece al pasado, general. Aquí encuentro paz». El general asintió suavemente y luego se volvió hacia los cadetes, quienes ya no se atrevían a respirar. «Caballeros, recuerden una cosa, nunca subestimen al hombre que tienen delante. Porque a veces, un simple uniforme esconde el corazón de un héroe». Y sin añadir palabra, continuó su inspección, dejando tras de sí un silencio pesado, lleno de asombro. Por primera vez en mucho tiempo, los cadetes dejaron de reír. El salón de la academia nunca había conocido tal silencio. Tras la partida del general Coleman, los cadetes permanecieron paralizados, como si sus mentes se negaran a creer lo que acababan de oír. «Comandante Harris». 2 palabras que hicieron añicos todas sus certezas. Brian finalmente rompió el silencio, su voz nerviosa. «¿También oíste eso?» El general llamó al viejo comandante. Michael meneó la cabeza con incredulidad. «No, eso es imposible». Quizás era una broma, una forma irónica de llamarlo. Pero Daniel sabía que no era broma. Había visto la mirada del general, no era risa ni ironía, sino puro respeto, casi reverencia. «No era broma», dijo con firmeza. «El general Coleman nunca bromea, ¿lo sabe?» Los cadetes intercambiaron miradas confusas. La idea de que un conserje pudiera haber sido comandante, un héroe militar, les parecía absurda. Sin embargo, las palabras aún resonaban en sus oídos. Brian, negándose a perder la cara, reanudó arrogantemente. «Bueno, digamos que era un comandante, eso debió de ser hace 1000 años. Ahora no es nada. Solo un anciano con una escoba». Pero esta vez nadie rió. Incluso Michael permaneció pensativo. Una duda se había arraigado en la mente de todos. Un poco más tarde, en la cafetería, el tema se hizo inevitable. «¿Crees que eso es cierto?», preguntó un cadete bajando la voz. «¿Y si fuera él, el Harris del que hablamos en la clase de historia?» «El de la operación, ¿quién era?», respondió otro. «¿Águila de tormenta?», sofla Daniel. Todos se giraron hacia él. «Sí», continuó. «Creo que realmente formó parte de esa misión». Brian se echó a reír, pero su risa sonó falsa, casi forzada. «Te lo estás inventando, Miller. Estás tan obsesionado con este viejo que te inventas hazañas para él». Daniel lo miró directamente a los ojos.
Si hubieras visto cómo lo miraba el general, no estarías hablando así. Un pesado silencio se apoderó de la mesa. Ni siquiera los más insolentes pudieron encontrar una respuesta. Esa noche, cuando los cadetes regresaron a sus dormitorios, las conversaciones continuaron en voz baja en los pasillos. ¿Quién era Harris realmente? ¿Un simple conserje, o un veterano legendario escondido detrás de un trapeador? Daniel, por su parte, tomó una decisión. Iría a los archivos de la academia. Necesitaba llegar al fondo del asunto. Había anochecido en la Academia Militar de Westlock. En los dormitorios, la mayoría de los cadetes ya dormían, exhaustos por el intenso entrenamiento. Pero Daniel Miller no podía dormir. Las palabras del general aún resonaban en su cabeza: Comandante Harris. Se levantó en silencio, se puso su uniforme ligero y salió del dormitorio en silencio. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más fuerte que el miedo a ser atrapado por una patrulla nocturna. Su objetivo era claro: los archivos de la academia. El edificio de archivos se encontraba en el sótano del ala este. Pocos cadetes lo pisaban, era un lugar oscuro y frío donde se guardaban cientos de expedientes, informes militares y fotografías amarillentas. Daniel abrió suavemente la pesada puerta metálica. Esta crujió en un silencio opresivo. Dentro, el olor a papel viejo y polvo impregnaba el aire. Las filas de estanterías parecían interminables, como una biblioteca de recuerdos olvidados. Sacó una linterna que tenía escondida en su bolsillo y comenzó a buscar. Harris. Harris, murmuró, examinando las etiquetas de los archivos. Después de varios minutos, sus ojos se posaron en una carpeta de cartón que tenía la inscripción: Harris, William, Operaciones clasificadas, 1978 a 1992. Sus manos temblaron ligeramente cuando abrió el expediente. En su interior, descubrió informes militares detallados, adornados con sellos rojos de «Confidencial» y «Clasificado». Fotografías en blanco y negro mostraban a un hombre más joven, pero con un aspecto familiar: William Harris, con uniforme de comandante. Daniel devoró las páginas con avidez. Una misión en particular le llamó la atención. Operación Storm Eagle 1985. Leyó en voz baja. El comandante William Harris lideró una misión de rescate en territorio enemigo. 127 soldados estaban rodeados, con escasez de municiones y suministros. Contra todo pronóstico, Harris orquestó una ruptura nocturna, salvando a todo el batallón. Por este acto de heroísmo, fue condecorado con la Estrella de Plata y la Cruz por Servicio Distinguido. Daniel permaneció congelado, con la respiración atrapada en su garganta. Este hombre, a quien sus camaradas llamaban el abuelo del polvo, había sido en realidad un héroe condecorado, un salvavidas, un comandante cuyo nombre quedó registrado en los anales del ejército estadounidense. Entonces se encontró con una fotografía. Mostraba a un joven Harris, con su uniforme inmaculado, la mirada dura pero orgullosa, rodeado de soldados sonrientes. Debajo, un pie de foto. El comandante William Harris con su unidad, después de Storm Eagle. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ya no le cabía ninguna duda. Mientras cerraba el expediente, un pensamiento lo asaltó: si yo lo sé, los demás también deben saberlo. Pero otra voz interior le recordó que Harris había elegido el silencio, la oscuridad, no la gloria. Guardó el expediente con cuidado y luego abandonó el archivo con una sola certeza. Este viejo conserje no era un hombre común. Y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. A la mañana siguiente, la tensión flotaba en el aire. Los cadetes estaban reunidos en el salón, esperando la llegada de su instructor. Pero esta vez, no había lugar para la burla. Todos aún recordaban la escena del día anterior, cuando el general Coleman había llamado al viejo conserje comandante. Daniel, por su parte, ya no podía guardar el secreto. Los archivos que había leído daban vueltas en su cabeza como un torbellino. Ya no soportaba oír a sus camaradas susurrar irónicamente. Saltó, colocándose en el centro del grupo.
Tengo algo que decirte, declaró con voz firme. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia él. A este anciano al que llamas abuelo del polvo, este hombre al que tratas como basura, ha salvado más vidas que cualquiera de nosotros jamás. Brian se echó a reír nerviosamente. Ahí va otra vez con sus historias de héroes. ¿Qué has estado fumando, Miller? Pero Daniel no se dejó intimidar. Entré en los archivos. Vi los informes, las fotos. Su nombre está escrito con letras mayúsculas, Comandante William Harris. Lideró la operación Storm Eagle en 1985. Salvó a 127 soldados. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Algunos cadetes se miraron entre sí, dudando en reír, otros permanecieron paralizados. Michael finalmente respiró. Es imposible. Fue en ese preciso instante que la puerta del vestíbulo crujió. El viejo Harris entró, empujando su carrito como siempre. Su rostro reflejaba el mismo cansancio, sus movimientos eran lentos, pero se detuvo bruscamente al ver las miradas fijas en él. Daniel dio un paso hacia él. Dígales, señor Harris. Dígales quién es usted realmente. Se hizo un silencio tenso. Harris dejó la escoba, levantó la vista y observó a los cadetes uno por uno. Luego respondió con voz ronca. Lo que dice Miller es cierto. Fui comandante. Pero esos días ya pasaron. Mis medallas no limpian los suelos de esta academia. Hoy, solo soy Harris, el conserje. Los cadetes se quedaron sin palabras. Incluso Brian, que siempre buscaba una respuesta mordaz, permaneció en silencio. Harris cogió su escoba y añadió con calma. ¿Crees que el ejército se trata de medallas y gloria? Pero la verdad es que no siempre se puede salvar la sangre, los gritos y los camaradas. Ningún uniforme puede borrar esa carga. Volvió a limpiar, como si nada hubiera pasado. Pero para los cadetes, nada era igual. 2 días después, los cadetes de la Academia Westlock ocuparon sus asientos en el anfiteatro principal. Esa mañana, un oficial visitante tenía previsto impartir una conferencia sobre historia militar. La emoción era palpable, estas conferencias eran poco frecuentes, y los oficiales visitantes a menudo habían vivido los acontecimientos que relataban. El oficial del día fue el coronel James Whitaker, un veterano respetado, erguido como un palo a pesar de su avanzada edad. Subió al podio, saludó con un gesto brusco y comenzó su presentación. Señores, hoy vamos a hablar de una operación que marcó la historia moderna de nuestro ejército, Storm Eagle, 1985. Un escalofrío recorrió a Daniel Miller. Conocía ese nombre mejor que nadie en la sala. Whitaker desplegó un mapa que había sido proyectado detrás de él. En 1985, un batallón estadounidense se vio rodeado en territorio enemigo, con escasez de víveres y municiones. La situación parecía desesperada. Pero un oficial se negó a abandonar a sus hombres. Ideó un arriesgado, casi suicida, plan de avance nocturno, y lo logró. Gracias a él, 127 soldados regresaron con vida. Un profundo silencio reinó en el anfiteatro. Los cadetes contuvieron la respiración. Este hombre, continuó Whitaker, no era un general coronado de gloria, sino un comandante humilde y decidido. Su nombre, William Harris. En ese momento, todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia el fondo de la sala. Y entonces, como si el destino lo hubiera querido, el viejo Harris acababa de entrar, empujando su carrito para limpiar después de la conferencia. El coronel Whitaker lo vio. Su rostro se iluminó con genuina sorpresa. ¿Comandante Harris?, exclamó, por todos los dioses, no sabía que estaba aquí. Los cadetes estaban petrificados. El viejo conserje al que la mitad de ellos despreciaba no era solo un rumor, era en realidad el héroe viviente del que hablaba el curso. Brian, pálido como una sábana, murmuró casi para sí mismo. Dios mío, era cierto. Daniel, por su parte, sintió una oleada de orgullo.
Su intuición no le había mentido. Harris, sin embargo, permaneció impasible. Esbozó una sonrisa cansada y simplemente respondió. Coronel Whitaker, me temo que está idealizando demasiado el pasado. Ese día, cumplí con mi deber, nada más. Pero el coronel insiste. ¿Nada más? Comandante, salvó más de 100 vidas esa noche. Si eso no es heroísmo, ¿qué lo es? Un murmullo recorrió la asamblea. Por primera vez, los cadetes vieron a Harris no como un anciano inútil, sino como una leyenda viviente. Unos días después de la revelación en la clase de historia, toda la academia estaba alborotada. Los cadetes hablaban en voz baja, intercambiando teorías y suposiciones sobre el pasado de Harris. Incluso los instructores parecían intrigados por este misterioso silencio. Esa mañana, el general Richard Coleman convocó al anciano conserje al salón principal. Todos los cadetes presentes se sorprendieron al ver al general aparecer tan temprano. Comandante Harris, dijo Coleman, saludándolo con un respetuoso asentimiento, es hora de que su historia sea conocida por todos nuestros cadetes. Deben entender lo que significa la palabra sacrificio. Harris, como de costumbre, permaneció en silencio. Su mirada cansada se cruzó con la del general. General, comenzó con voz ronca, mi tiempo al mando ha terminado. Ya no busco gloria ni atención. Simplemente cumplo con mi deber. Y es precisamente por eso que necesitan saber de ti, respondió Coleman con firmeza. Necesitan aprender que el coraje a veces se esconde bajo la ropa sencilla. Daniel, de pie entre los cadetes, sintió la emoción y la tensión mezclarse. Todas las miradas estaban puestas en Harris, quien dudaba. Muy bien, dijo finalmente tras un largo silencio. Si esto puede inspirar a estos jóvenes, hablaré. Pero sepan, su voz se volvió más baja, casi un susurro para sí mismo, sepan que no buscaba la gloria. Solo la supervivencia. El general Coleman indicó a los cadetes que tomaran asiento. Harris caminó lentamente delante de ellos, dejando su escoba a un lado. Sus manos, nudosas y arrugadas, temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban con una intensidad que ningún cadete había visto antes. Caballeros, comenzó Harris, lo que ustedes consideran valentía a menudo es solo miedo controlado. Lo que consideran actos heroicos son decisiones tomadas en pánico, con vidas en juego. No soy un héroe. Hice lo necesario por mis hombres. Y algunos no sobrevivieron. Se hizo un profundo silencio. Los cadetes, habitualmente habladores y burlones, contuvieron la respiración. Brian y Michael, de pie detrás de Daniel, intercambiaron una mirada de asombro. Debes entender algo, continuó Harris con voz profunda pero serena, el honor no se mide con medallas. Se mide por las vidas que proteges y la responsabilidad que aceptas. El general Coleman colocó su mano sobre el hombro de Harris. Caballeros, este es el hombre al que llamaban Abuelo Polvo. Este es el verdadero comandante Harris. Los cadetes, paralizados en su lugar, comprendieron que su burla diaria se dirigía contra uno de los mayores héroes vivos de la academia. Y por primera vez, cada uno de ellos sintió un profundo y sincero respeto despertar en su interior. Tras el enfrentamiento público con el general Coleman, algo cambió profundamente en la Academia Westlock. Los pasillos, antes llenos de risas burlonas y comentarios sarcásticos, ahora se impregnaban de una atmósfera de respeto y curiosidad. Brian Cooper y Michael Turner, antiguos líderes de la burla, solían guardar silencio cuando Harris pasaba. Brian, con su rostro habitualmente arrogante, lo seguía con una mezcla de culpa y admiración. No lo puedo creer, le susurró a Michael. Yo tampoco, ese tipo es un comandante de verdad. Hicimos el ridículo. Incluso los cadetes más traviesos aprendieron a saludar a Harris cuando se cruzaban en su camino. Algunos simplemente le dedicaron un «Buenos días, comandante». Y Harris, por primera vez en años, respondió con una sonrisa discreta pero sincera, una sonrisa que decía, «Finalmente estás empezando a entender». Daniel Miller se convirtió en el vínculo entre Harris y los cadetes.
A menudo venía a hablar con él, hacerle preguntas y escuchar anécdotas sobre misiones pasadas. Pero Harris no hablaba de gloria. Hablaba de camaradería, errores, derrotas y sacrificios. Daniel, dijo un día, sentado en un banco del pasillo, quiero que entiendas esto, el ejército no glorifica a los sobrevivientes. Te enseña a vivir con aquellos a quienes no pudiste salvar. Daniel asintió, absorbiendo cada palabra. Lo entiendo, señor Harris. Estoy empezando a entender. Poco a poco, el ejemplo de Harris empezó a cambiar la mentalidad. Los cadetes comprendieron que el respeto y la humildad eran tan esenciales como la disciplina y la fuerza. Incluso las competencias entre ellos adquirieron un nuevo significado, ya no se trataba solo de demostrar su superioridad, sino de aprender y apoyarse mutuamente. Durante una inspección sorpresa, Brian se acercó al salón y, sin decir palabra, saludó a Harris con el gesto militar apropiado. El anciano asintió a cambio. Para Brian, fue un pequeño paso, pero un gran paso en su evolución. Michael, por su parte, nunca volvió a burlarse abiertamente y comenzó a escuchar las historias que Daniel contaba sobre el pasado de Harris. El salón de la academia, antaño escenario de burlas, era ahora un lugar donde la experiencia, el coraje y el respeto prevalecían sobre la burla y la insolencia. Y Harris, silencioso pero atento, continuó trabajando. Pero tras su mirada cansada se adivinaba una satisfacción poco común, había sembrado la semilla del respeto y la sabiduría en la mente de estos jóvenes. Unos meses después, la Academia Militar de Westlock celebró su ceremonia anual de graduación. Los cadetes, ataviados con sus impecables uniformes, permanecieron firmes, orgullosos y nerviosos a la vez. El sol iluminaba el salón principal, proyectando largas y solemnes sombras sobre el suelo pulido. El general Richard Coleman subió a la plataforma para hablar. Su mirada recorrió a los cadetes, deteniéndose un instante en el viejo Harris, quien empujaba tranquilamente su carreta, como era su costumbre. Caballeros, comenzó el general, han aprendido a manejar armas, a obedecer órdenes y a liderar. Pero recuerden una cosa, el coraje no se mide por la magnitud de las batallas ni por las medallas que llevan en el pecho. Hizo un gesto hacia Harris. Algunos de los mayores héroes de nuestro ejército no siempre visten el uniforme que se ve. Algunos trabajan en la sombra, en silencio, soportando el peso de decisiones que jamás podríamos imaginar. Los cadetes volvieron la mirada hacia Harris. El hombre, inmóvil, seguía empujando su carrito, pero esta vez ningún cadete se atrevió a moverse ni a reír. Este es el hombre al que una vez despreciaste y ridiculizaste, continuó el general, con voz profunda y firme. Comandante William Harris. Un hombre que salvó vidas, que demostró una valentía que pocos pudimos igualar, y que hoy nos enseña la lección más importante, la humildad y el respeto no se compran, se ganan. Un silencio solemne cayó. Entonces, por primera vez en años, Harris dejó la escoba y saludó. Los cadetes, de pie, le devolvieron el saludo, algunos con lágrimas en los ojos. Incluso Brian y Michael, quienes una vez fueron sus mayores burladores, solo pudieron permanecer erguidos, impresionados y respetuosos. Daniel Miller, al observar la escena, sintió que se le quitaba un peso de encima. Había comprendido que la verdadera fuerza no se medía solo en fuerza física o disciplina, sino en la capacidad de actuar con valentía, humildad y lealtad. Y al finalizar la ceremonia, los cadetes sabían que nunca olvidarían esta lección grabada por un anciano silencioso, que se había convertido en su mayor ejemplo. Harris, ahora un simple conserje a los ojos del mundo, había transformado toda la academia. Su pasado heroico, su dignidad y su humildad seguirían inspirando a cada generación de cadetes venidera. Los cadetes solían burlar